Todos los 11 alquileres de Florida son míos, declaró mi hermano en la reunión sobre la herencia. Sara no recibe nada. Todos aplaudieron. Yo sonreí, papá. Realmente no lo sabes, ¿verdad? Él se quedó helado. Mi hermano gritó, ¿saber qué? El silencio en la sala de conferencias del bufete de abogados Anderson and Associates era ensordecedor después de que mi hermano Derek terminara su discurso de victoria. 35 años y todavía actuando como el niño mimado que siempre había sido. Derek estaba de pie detrás de la mesa de caoba con los brazos cruzados, una sonrisa de suficiencia plasmada en su rostro. Nuestro padre, Frank, estaba sentado asintiendo con aprobación, mientras que su segunda esposa, Patricia, sonreía radiante como si acabara de ganar la lotería. Derek acababa de anunciar que iba a heredar las 11 propiedades de alquiler en Florida que nuestra difunta madre había construido desde cero. Todos en esa estéril sala de conferencias del centro de Tampa estaban celebrando, excepto yo. Simplemente sonreí y dije 5 palabras que lo cambiarían todo. Papá, realmente no lo sabes, ¿verdad? El rostro de Frank se puso blanco mientras Derek gritaba, ¿saber qué? La historia comienza 3 años antes, cuando nuestra madre, Sara, perdió su batalla contra el cáncer de mama. Tenía solo 58 años, una mujer brillante que había convertido una única casa de campo heredada frente a la playa en un imperio de alquileres valorado en más de $2 millones. Mamá tenía esta increíble habilidad para ver potencial donde otros veían problemas. Esa pequeña casa de campo de su abuela se convirtió en la base de todo lo que construyó. Lo que la mayoría de la gente no entendía era lo calculadora y estratégica que había sido mamá con cada compra de propiedad. No estaba simplemente comprando casas de alquiler al azar. Cada propiedad era cuidadosamente seleccionada basándose en la ubicación, el potencial de crecimiento y el valor a largo plazo. Estudiaba las tendencias del mercado, los planes de desarrollo de los vecindarios y los patrones turísticos antes de tomar cualquier decisión. Frank se volvió a casar con Patricia a los 8 meses del funeral de mamá. Recuerdo haberme sorprendido por lo rápido que siguió adelante, pero el duelo afecta a las personas de manera diferente. Patricia era una agente inmobiliaria de Clearwater que lo había ayudado a vender su pequeño taller de reparación de automóviles. Al principio fue bastante amigable, siempre hablando de unidad familiar y de avanzar juntos. Derek había sido el niño de oro toda su vida. Abandonó la Universidad de Florida 2 veces, una por bajo rendimiento académico y otra por lo que él llamó diferencias filosóficas con la administración. En realidad, había desarrollado un grave problema con el juego que Frank encubrió pagando sus deudas en 2 ocasiones. Derek había estado viviendo sin pagar alquiler en una de las propiedades de mamá frente a la playa durante casi 4 años, tratándola como su casa de vacaciones personal en lugar del activo generador de ingresos que se suponía que era. Mientras tanto, yo había estado trabajando como enfermera titulada en el Hospital General de Tampa, pagándome mis estudios de posgrado para convertirme en enfermera especialista. Durante la enfermedad de mamá, pasé cada fin de semana y día de vacaciones ayudándola a administrar las propiedades. Aprendí sobre la selección de inquilinos, los contratos de arrendamiento, el mantenimiento, la programación y la planificación financiera. Mamá me enseñó a ver el negocio no solo como una fuente de ingresos, sino como una forma de proporcionar viviendas de calidad para familias trabajadoras. Frank se aclaró la garganta y exigió respuestas. Su voz temblaba ligeramente mientras hablaba, y pude ver la confusión en sus ojos. Realmente no tenía idea de lo que estaba hablando, lo que hizo que este momento fuera a la vez satisfactorio y desgarrador. Metí la mano en mi portafolio de cuero y saqué una carpeta de Manila. Mientras Derek se la pasaba de fiesta en la universidad y vivía sin pagar alquiler en la propiedad de Treasure Island, yo pasé 3 veranos aprendiendo este negocio por dentro y por fuera. Conozco a cada inquilino, cada problema de mantenimiento, cada fecha de renovación de contrato y cada plazo de pago de impuestos sobre la propiedad. El rostro de Derek se enrojeció mientras golpeaba la mesa con la mano. Eso no significa nada. Papá heredó todo de mamá. Es su decisión quien recibe qué. En realidad, Derek, eso no es del todo exacto. Abrí la carpeta y extendí varios documentos sobre la mesa de conferencias. Estas son copias de las escrituras de propiedad originales y los documentos de inversión que mamá guardaba en una caja de seguridad en el SunTrust Bank. Las propiedades no fueron solo regalos heredados. Fueron compradas sistemáticamente utilizando una compleja estructura de fideicomiso que mamá nunca explicó completamente a nadie.
El señor Anderson, el abogado de la familia, se inclinó hacia adelante para examinar los documentos. Su expresión cambió de una atención cortés a una preocupación genuina mientras estudiaba los papeles. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Frank, su voz apenas un susurro. Mamá me dio la llave de la caja de seguridad 6 meses antes de morir. Me dijo que guardara estos documentos a buen recaudo y que solo los sacara si Derek o cualquier otra persona intentaba reclamar la propiedad de bienes que no tenían derecho a administrar. Derek se levantó de un salto de su silla, con el rostro desfigurado por la rabia. Estás mintiendo. La manipulaste mientras se estaba muriendo. Esto es un fraude. Pero yo permanecí tranquila, mi voz firme mientras revelaba la verdad que haría añicos sus ilusiones por completo. Derek, 3 de estas propiedades se compraron con el dinero de mi herencia de la abuela Rose. Mamá invirtió ese dinero en mi nombre sin decíroslo a ti ni a papá. Tengo registros bancarios que prueban todo el rastro del dinero. La sala de conferencias pareció encogerse mientras el peso de los secretos familiares ocultos comenzaba a oprimir a todos. Necesitaba llevarlos de vuelta a 6 meses antes de la muerte de mamá, a esas tardes tranquilas en la sala de quimioterapia del centro oncológico Mofet, cuando ella compartió sus miedos más profundos conmigo. Déjenme contarles lo que mamá me dijo durante su tratamiento, dije, mi voz suave pero clara. Estaba aterrorizada por lo que pasaría con las propiedades después de que ella se fuera. No porque no te quisiera, papá, sino porque te había visto casi perderlo todo una vez antes. El negocio de Frank, Michey Auto Repair, casi se fue a la quiebra en 2008 cuando golpeó la recesión económica. Había extendido crédito a demasiados clientes que no podían pagar, se negó a modernizar su sistema de inventario e ignoró las sugerencias de mamá sobre la planificación financiera. Ella había utilizado silenciosamente los ingresos de las propiedades de alquiler para mantener el negocio a flote, sin decirle nunca a Frank el alcance total de sus pérdidas para proteger su orgullo. Mamá vio los mismos patrones repitiéndose, continué. Las deudas de juego de Derek que encubriste, la forma en que te apresuraste a casarte con Patricia durante tu duelo, el hecho de que ninguno de los dos había mostrado nunca un interés real en aprender el negocio de los alquileres. Metí la mano en mi portafolio de nuevo y saqué una carta escrita a mano. El papel ligeramente amarillento, pero la tinta aún clara. La familiar letra cursiva de mamá llenaba 2 páginas con sus pensamientos sobre el futuro financiero de la familia. Escribió esta carta 3 semanas antes de su última cirugía. ¿Les gustaría que la leyera en voz alta? Patricia se movió incómoda en su silla, revisando su teléfono por tercera vez en 10 minutos. Sus uñas perfectamente cuidadas tamborileaban nerviosamente contra la pantalla de cristal. Derek intentó interrumpir. Esto es ridículo. Una carta no cambia nada. He estado trabajando con el contable de la familia durante meses. Harold confirmó que todo me pertenece como el hijo mayor. ¿Harold Brennan?, pregunté, levantando una ceja. ¿El mismo Harold que ha estado llevando a su esposa a un crucero europeo de 2 meses desde el martes pasado? Interesante momento para que no esté disponible durante la reunión de la herencia. Los ojos de Frank se abrieron de par en par mientras las implicaciones se hacían evidentes. Derek había estado mintiendo sobre haber consultado con Harold. La prolongada ausencia del contable no era una coincidencia. Esto es lo que mamá escribió, dije, desdoblando la carta con cuidado. Estaba preocupada de que Derek nunca hubiera mostrado ninguna responsabilidad hacia las propiedades, excepto como un lugar para vivir sin pagar alquiler. Documentó cada oportunidad perdida para que él aprendiera el negocio. Cada vez que eligió la fiesta en lugar de la gestión de propiedades, cada instancia en la que ella tuvo que manejar emergencias de inquilinos porque Derek estaba ilocalizable. La carta detallaba incidentes específicos durante un periodo de 2 años. Derek perdiéndose 3 llamadas de mantenimiento de emergencia diferentes porque estaba en Atlantic City jugando. Derek prometiendo cobrar alquileres atrasados a los inquilinos pero nunca cumpliendo. Derek usando la propiedad de Treasure Island para fiestas no autorizadas que resultaron en quejas de los vecinos y posibles multas de la ciudad. Pero la parte más importante, continué, es lo que descubrió sobre la financiación original de 3 de las propiedades. Extendí extractos bancarios y registros de inversión que mamá había conservado cuidadosamente. Los documentos mostraban un rastro claro desde el patrimonio de mi abuela hasta compras específicas de propiedades entre 2015 y 2017.
La abuela Rose me dejó $87.000 cuando murió en 2014. Yo solo tenía 23 años y confié en mamá para que lo invirtiera sabiamente. Ella usó ese dinero, combinado con una financiación cuidadosa, para comprar 3 propiedades, el dúplex en Gulf Boulevard, la casa unifamiliar en Madeira Beach y el condominio de 2 dormitorios cerca de Jones Pass. El rostro de Derek palideció cuando la realidad financiera lo golpeó. Esas 3 propiedades valían actualmente más de $600.000 y generaban casi $4.000 al mes en ingresos por alquiler. Esas propiedades me pertenecen legal y moralmente, declaré con firmeza. Mamá actuaba como mi agente de inversiones, y cada compra se hizo con la intención de construir mi futuro financiero. Patricia finalmente habló, su voz más aguda de lo habitual. Esto se está yendo completamente de las manos, Frank. Deberíamos irnos y dejar que los abogados resuelvan esto más tarde. Pero Margaret Thompson, la mejor amiga de mamá y ex socia comercial, acababa de entrar en la sala de conferencias. Su sincronización fue perfecta, exactamente como lo había planeado cuando la llamé 2 semanas antes. Siento llegar tarde, dijo Margaret, dejando un gran maletín. Pero creo que esta conversación no ha hecho más que empezar. Margaret Thompson había sido la amiga más cercana de mamá desde la secundaria y su socia comercial durante los primeros años de la construcción de la cartera de alquileres. A sus 58 años, poseía la misma inteligencia aguda y atención al detalle que habían hecho tan exitosa a mamá. Su cabello plateado estaba recogido en un moño profesional, y sus ojos azules tenían el tipo de confianza que proviene de décadas de tomar decisiones difíciles. Hola, Frank, Derek, Patricia. El saludo de Margaret fue educado pero frío mientras evaluaba la tensión en la sala. Sara me llamó hace 3 semanas y me pidió que asistiera a esta reunión. Dijo que podría haber alguna confusión sobre las intenciones de Sara con respecto a la herencia de la propiedad. Derek inmediatamente se puso a la ofensiva. ¿Quién eres tú para interferir en los asuntos familiares? Esta reunión es entre miembros de la familia inmediata y nuestro abogado. En realidad, Derek, tengo legitimidad legal aquí. Margaret abrió su maletín y sacó una gruesa carpeta atada con una cinta roja. Sara me nombró como testigo y consultora para asuntos patrimoniales que involucraran nuestros intereses comerciales compartidos. También tengo algo que podría aclarar la situación significativamente. Colocó un documento notariado sobre la mesa. El sello oficial de la oficina del secretario del condado de Pinellas era claramente visible junto con las firmas de 2 testigos independientes. Esta es una declaración jurada que Sara firmó el 14 de febrero de 2022, exactamente 6 meses antes de su muerte. En ella, detalla sus preocupaciones sobre la futura gestión de las propiedades de alquiler y expresa intenciones específicas sobre la distribución de la herencia. El señor Anderson examinó el documento cuidadosamente, su expresión se volvía más seria con cada página. Señora Thompson, necesito preguntar por qué este documento no fue presentado durante nuestras sesiones iniciales de planificación patrimonial con el señor Michei. La respuesta de Margaret fue directa e intransigente. Porque Sara me instruyó específicamente que lo retuviera a menos que alguien intentara reclamar la propiedad de bienes sin demostrar las calificaciones adecuadas para la gestión. Ella esperaba que sus temores resultaran infundados. Frank se reclinó en su silla, pareciendo mayor de sus 68 años. ¿Qué tipo de temores? Tu juicio financiero, para empezar, respondió Margaret con delicadeza pero honestidad. Sara te amaba profundamente, Frank. Pero nunca olvidó lo cerca que estuviste de perderlo todo en 2008. También documentó la completa falta de interés de Derek en aprender la gestión de propiedades y su patrón de usar las propiedades de alquiler para beneficio personal sin contribuir a su mantenimiento u operación. El teléfono de Patricia vibró y ella respondió de inmediato a pesar del momento inoportuno. Su conversación fue breve y acalorada, llevada a cabo en susurros que todos aún podían escuchar claramente. Era mi hermana, anunció Patricia después de colgar la llamada. Necesito irme pronto por una emergencia familiar. El pánico de Derek se hacía más evidente a medida que su sistema de apoyo se desmoronaba. Las preocupaciones de mamá no importan ahora. Ella se ha ido y papá toma las decisiones. No me importa lo que digan unos documentos viejos. En realidad, Derek, hay más que necesitas saber. Margaret sacó un sobre de Manila marcado con el membrete oficial de un banco. Sara también documentó tu comportamiento de maneras que no conoces.
Por ejemplo, guardó registros de cada vez que los inquilinos la llamaban directamente porque no podían localizarte para emergencias de mantenimiento. Rastreó cada instancia en la que prometiste manejar asuntos comerciales pero no cumpliste. El sobre contenía correspondencia de inquilinos que abarcaba 2 años, cartas de queja sobre la falta de respuesta de Derek, solicitudes de reparación de emergencia que él había ignorado y testimonios de inquilinos a largo plazo elogiando el profesionalismo de Sarah mientras expresaban frustración por la falta de fiabilidad de Derek. La señora Johnson de la propiedad de Madeira Beach escribió esta carta el verano pasado, dijo Margaret, leyendo uno de los documentos. Tenía una fuga de plomería grave que podría haber causado miles de dólares en daños por agua. Llamó a Derek 17 veces en 2 días y nunca recibió respuesta. Sarah tuvo que conducir desde el hospital durante el tratamiento de quimioterapia para coordinar las reparaciones de emergencia. El rostro de Derek se sonrojó de vergüenza e ira. Los inquilinos se quejan de todo, eso no prueba nada. Esto es lo que prueba, intervine, mi voz calmada pero firme. Nunca has asumido la responsabilidad de un solo aspecto de la gestión de la propiedad. Has tratado estas propiedades como tus alquileres de vacaciones personales, mientras mamá cargaba con todo el peso de dirigir un negocio. Margaret asintió y continuó su presentación. Sarah también estaba muy preocupada por algunas conversaciones que escuchó entre Derek y Patricia sobre los planes para las propiedades después de la herencia. Sacó una transcripción impresa de mensajes de texto. El rostro de Patricia se puso blanco al reconocer el contenido. Estos mensajes intercambiados entre Derek y Patricia en octubre pasado discutían la venta de todas las propiedades inmediatamente después de que se finalizara la herencia. El dinero financiaría el plan de Derek de mudarse a Las Vegas y abrir un bar deportivo. Frank se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo. ¿Qué? Derek intentó interrumpir, pero Margaret continuó leyendo. Cito, una vez que tengamos las propiedades, podemos venderlas rápido y dividir el dinero. Frank no nos dará problemas si lo presentamos como una oportunidad de negocio. Sarah simplemente tendrá que aceptarlo. Fin de la cita. La sala estalló cuando Frank exigió explicaciones tanto a Derek como a Patricia, pero Margaret no había terminado con sus revelaciones. Hay una cosa más que todos necesitan saber, anunció, buscando un portafolio de cuero en el fondo de su maletín. Sarah creó algo de lo que a ninguno de ustedes se le informó, algo que lo cambia todo. Colocó un documento oficial con el sello del Departamento de Estado de Florida sobre la mesa. El encabezado decía, artículos de incorporación del fideicomiso de propiedades de Sarah Mitchell. Sarah no solo poseía propiedades de alquiler. Creó un fideicomiso irrevocable para protegerlas. Y el fideicomiso tiene requisitos muy específicos para la herencia que Derek no cumple. El portafolio de cuero que Margaret abrió contenía documentos que remodelarían todo el futuro de nuestra familia. El sello oficial del Estado en los papeles del fideicomiso brillaba bajo las luces fluorescentes de la sala de conferencias mientras ella extendía el contenido sobre la mesa de caoba con precisión practicada. El fideicomiso de propiedades de Sarah Mitchell se estableció el 15 de enero de 2022, 4 meses antes de que el cáncer de Sarah empeorara, explicó Margaret. Presenté estos documentos ante el secretario de Estado de Florida y los hice notarizar por 3 testigos independientes, ninguno de los cuales era miembro de la familia. El señor Anderson se ajustó las gafas y examinó los documentos de incorporación. Su expresión cambió de curiosidad profesional a asombro genuino mientras leía las detalladas disposiciones. Este es un trabajo legal extraordinariamente completo. ¿Quién le ayudó a redactar estos documentos? Sarah trabajó con Jennifer Walsh de Walsh & Associates en San Petersburgo. Jennifer se especializa en fideicomisos de protección patrimonial para empresas familiares. Sarah la eligió específicamente porque no tenía ninguna relación previa con su familia ni con este bufete de abogados. El fideicomiso controlaba 7 de las 11 propiedades de alquiler, incluidas las 3 ubicaciones frente a la playa más valiosas que generaban más del 60% de los ingresos mensuales de la cartera. Sarah había transferido silenciosamente la propiedad de estas propiedades al fideicomiso irrevocable durante un periodo de 6 meses utilizando métodos legales que no requerían el consentimiento de Frank ni la notificación a Derek. El fideicomiso incluye requisitos de calificación explícitos para los beneficiarios, continuó Margaret, leyendo de la documentación oficial. Cualquier persona que busque heredar las propiedades del fideicomiso debe demostrar responsabilidad financiera,
participación activa en la gestión de la propiedad y compromiso para mantener el negocio en beneficio de las familias trabajadoras que dependen de viviendas de alquiler de calidad. La voz de Derek se quebró mientras hablaba. Eso es completamente injusto. No puedes simplemente inventar reglas al azar para excluirme. No son reglas al azar, Derek. Se basan en el rendimiento documentado durante un periodo mínimo de evaluación de 2 años. Margaret sacó una gruesa carpeta marcada como registros de evaluación de beneficiarios. Sara rastreó cada aspecto de la participación en la gestión de la propiedad tanto para ti como para Sara desde enero de 2020 hasta su muerte en agosto de 2022. Los registros de evaluación eran devastadoramente exhaustivos. Gráficos y hojas de cálculo documentaban las interacciones con los inquilinos, la coordinación del mantenimiento, las contribuciones financieras, los tiempos de respuesta a emergencias y las actividades de desarrollo empresarial. La columna de Derek estaba esencialmente en blanco, excepto por ocupante de la propiedad, unidad de Treasure Island, repetido durante 32 meses consecutivos. La columna de Sara, por el contrario, mostraba una amplia participación en todos los aspectos del negocio, entrevistas de selección de inquilinos, negociaciones de renovación de contratos, coordinación de contratistas, sesiones de planificación financiera y cobertura de respuesta a emergencias durante los tratamientos médicos de Sara. Según las disposiciones del fideicomiso, Derek queda descalificado de la herencia en virtud de la sección 4, subsección C. Los beneficiarios que utilicen las propiedades del fideicomiso para residencia personal sin contribuir a las operaciones comerciales o los costos de mantenimiento pierden todos los derechos de herencia. La voz de Frank era apenas audible. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Las 7 propiedades del fideicomiso están actualmente valoradas en aproximadamente $1.4 millones y generan $38.000 al mes en ingresos por alquiler, respondió Margaret. Sara protegió específicamente estas propiedades porque representan los componentes más estables y rentables del negocio. Patricia había estado revisando su teléfono constantemente durante la presentación de Margaret, pero ahora se levantó bruscamente. No puedo escuchar más de esta tontería. Frank, nos vamos. Siéntate, Patricia, dijo Frank con firmeza. Necesito entender lo que mi esposa estaba pensando. Margaret abrió otra sección del portafolio. Sara también estaba preocupada por las influencias externas en las decisiones familiares. El fideicomiso incluye disposiciones que abordan la posible manipulación de los beneficiarios por parte de terceros con motivaciones financieras no relacionadas con el bienestar a largo plazo de la familia. Produjo una serie de documentos que hicieron que Patricia se hundiera de nuevo en su silla. Extractos bancarios que mostraban la considerable deuda personal de Patricia, incluidas tarjetas de crédito, un préstamo de automóvil impagado y facturas médicas sin pagar por un total de más de $43.000. Sara había contratado a un investigador privado para verificar la situación financiera de Patricia antes del matrimonio. Sara descubrió que Patricia debía una cantidad sustancial de dinero a los acreedores y se había declarado en quiebra 2 veces en la década anterior. Le preocupaba que Patricia pudiera influir en Frank para que tomara decisiones apresuradas sobre la venta de propiedades para hacer frente a presiones financieras inmediatas. La desesperación de Derek se hacía más evidente con cada revelación. Todo esto es manipulación. Sara planeó todo esto para robar lo que me pertenece. En realidad, Derek, el fideicomiso incluye una última disposición que aborda específicamente las afirmaciones falsas y el comportamiento fraudulento. Margaret sacó el último documento del portafolio. La sección 7 detalla la cláusula de carácter moral, que descalifica automáticamente a los beneficiarios que intenten engañar a otros miembros de la familia sobre la propiedad, las responsabilidades de gestión o los derechos legales. Colocó un dispositivo de grabación de audio sobre la mesa. Sara me pidió que documentara esta reunión y grabara cualquier declaración hecha por los posibles beneficiarios con respecto a sus calificaciones para la gestión de la propiedad. El dispositivo había estado grabando las mentiras de Derek sobre consultar con Harold Brennan, sus afirmaciones sobre una experiencia en gestión de propiedades que no poseía y sus amenazas de impugnar los legítimos derechos de herencia de Sara. Basado en la evidencia documentada y las declaraciones grabadas durante esta reunión, Derek queda descalificado en virtud de múltiples disposiciones del fideicomiso. Las 7 propiedades del fideicomiso se transfieren inmediatamente a Sara como la beneficiaria secundaria calificada. Frank se cubrió el rostro con las manos mientras la magnitud de la planificación de Sara se hacía evidente.
Ella había anticipado todos los escenarios posibles y había protegido el negocio familiar de la mala gestión, la manipulación y la destrucción. Hay una cosa más, dijo Margaret suavemente. Sara dejó cartas personales para cada miembro de la familia explicando sus decisiones y expresando su amor a pesar de las difíciles elecciones que se sintió obligada a tomar. Entregó sobres sellados individuales a Frank, Derek y Sara. El sobre de Derek era notablemente más grueso que los demás. Sara esperaba que entendieran que proteger el negocio significaba proteger a las familias que dependen de una vivienda de calidad y la seguridad financiera que proporciona una gestión responsable de la propiedad. No estaba castigando a nadie. Se estaba asegurando de que el trabajo de su vida continuara sirviendo a su propósito previsto. El silencio en la sala de conferencias solo fue roto por el sonido de Frank llorando en silencio mientras sostenía su carta sin abrir. Las manos de Frank temblaban mientras abría la carta de Sara, sus lágrimas hacían que las palabras escritas a mano se volvieran borrosas. La mujer que había amado y perdido había visto a través de la manipulación de Patricia y los fracasos de Derek con una claridad dolorosa. Mientras leía el mensaje final de su esposa, la comprensión comenzó a reemplazar la confusión en su rostro curtido. Ella lo sabía, susurró, mirando a Patricia con un nuevo reconocimiento. Sara sabía exactamente lo que estaba pasando. Derek había abierto su sobre agresivamente, esperando una justificación para su ira. En cambio, su rostro se contrajo mientras leía página tras página de documentación que detallaba sus fracasos, combinada con expresiones de amor y esperanza de que eventualmente podría convertirse en el hombre responsable que su madre creía que podía ser. Te dio todas las oportunidades para demostrar tu valía, dije suavemente, observando a Derek luchar con emociones que rara vez mostraba. Los 3 años de vida sin pagar alquiler no fueron caridad. Fueron una prueba para ver si darías un paso al frente y aprenderías el negocio. En cambio, lo trataste como unas vacaciones permanentes. El señor Anderson había terminado de revisar toda la documentación del fideicomiso y negaba con la cabeza con admiración profesional. Nunca he visto una planificación patrimonial tan completa. La señora Michey anticipó todos los desafíos posibles y se protegió contra toda forma de mala gestión o fraude. Este es un trabajo legal absolutamente blindado. El teléfono de Patricia sonó de nuevo y esta vez su conversación fue lo suficientemente alta como para que todos la escucharan. Estaba hablando con alguien sobre planes de respaldo y opciones en Arizona antes de darse cuenta de que toda la sala estaba escuchando sus palabras. ¿Con quién estás hablando?, exigió Frank, su dolor transformándose en ira. Era mi hermano, respondió Patricia, pero a su voz le faltaba convicción. Me ha estado ayudando a organizar el cuidado de mi madre anciana. Margaret se aclaró la garganta. En realidad, Patricia, creo que estabas hablando con el agente inmobiliario David Summers en Phoenix. Sara contrató a un investigador privado que documentó tus comunicaciones sobre mudarte a Arizona después de que se resolviera la herencia. Produjo otra carpeta que contenía registros telefónicos, transcripciones de correos electrónicos e incluso fotografías de Patricia viendo apartamentos en Scottsdale durante un supuesto viaje de emergencia familiar 6 meses antes. El investigador también descubrió que Patricia había estado animando a Derek a impugnar el testamento de Sara y a retrasar cualquier distribución de la herencia hasta que pudieran desarrollar una estrategia alternativa para acceder al valor de las propiedades. La voz de Derek era hueca mientras la comprensión amanecía. Me estabas utilizando. Nos estábamos ayudando mutuamente, respondió Patricia a la defensiva. Tu padre estaba demasiado emocional para tomar buenas decisiones, y Sara estaba tratando de manipular a todos con su falsa preocupación por tu madre. Frank se levantó lentamente, su rostro endurecido por la determinación. ¿Fuera? ¿Qué? Fuera de este edificio. Fuera de mi casa. Fuera de mi vida. La voz de Frank era firme y final. Tendré los papeles del divorcio presentados mañana por la mañana. Mientras Patricia recogía sus pertenencias, hizo un último intento de manipulación. Frank, estás cometiendo un terrible error. Sara te ha puesto en contra de tu propio hijo. Pero Derek sorprendió a todos al hablar. No, no lo hizo. Mamá tenía razón en todo. Nunca intenté aprender el negocio. Simplemente me aproveché de su generosidad y actué como si mereciera el éxito sin trabajar por él. La puerta de la sala de conferencias se abrió cuando Patricia se fue y entraron 2 personas que proporcionarían la validación final de las calificaciones de Sara.
La señora Elena Rodríguez y el señor James Patterson eran inquilinos de mucho tiempo que habían estado esperando en silencio en el vestíbulo a petición de Margaret. La señora Rodríguez ha estado alquilando el dúplex de Gulf Boulevard durante 4 años, explicó Margaret. El señor Patterson ha vivido en la casa de Madeira Beach durante 6 años. Les pedí que vinieran hoy como testigos de carácter. La señora Rodríguez habló primero, su voz cálida con genuina gratitud. Cuando mi esposo perdió su trabajo el año pasado, la señorita Sara trabajó con nosotros para ajustar nuestro calendario de pagos de alquiler para que no perdiéramos nuestro hogar. Nos ayudó a solicitar programas de asistencia e incluso conectó a mi esposo con un nuevo empleador a través de su red en el hospital. El señor Patterson asintió con la cabeza. Mi sistema de aire acondicionado falló durante la ola de calor del verano pasado. Derek nunca contestó su teléfono, pero Sara condujo hasta allí de inmediato y organizó un servicio de reparación de emergencia. Pagó una habitación de hotel para mi familia hasta que el aire acondicionado estuvo arreglado, y luego nunca nos cobró por ninguno de los costos. Estos no eran incidentes aislados de amabilidad. Ambos inquilinos describieron años de gestión de propiedades profesional y compasiva que iba mucho más allá de las responsabilidades básicas de un propietario. Sara los había tratado como miembros valiosos de una comunidad en lugar de fuentes de ingresos mensuales. Hay algo más que deberían saber, continuó la señora Rodríguez. La señorita Sara ha estado pagando las mejoras de la propiedad con su propio dinero, nueva iluminación de seguridad, detectores de humo actualizados, pintura fresca y paisajismo. Nunca pidió aumentos de alquiler, a pesar de que estaba haciendo que las propiedades fueran más valiosas. La carta de Derek de Sara incluía instrucciones específicas para que hablara con estos inquilinos y otros que pudieran ayudarlo a comprender lo que realmente significaba una gestión responsable de la propiedad. Ella había esperado que él aprendiera de sus experiencias y desarrollara un respeto genuino por las familias que dependían de una vivienda de calidad. He sido un completo fracaso, dijo Derek, con la voz quebrada. Mamá intentó enseñarme, pero fui demasiado egoísta y estúpido para escuchar. Margaret metió la mano en su maletín por última vez y sacó una propuesta de negocio marcada como plan de expansión de propiedades Michei. Sara pasó sus últimos meses desarrollando una estrategia de crecimiento para el negocio de alquileres. Quería agregar unidades de vivienda asequible para trabajadores de la salud, maestros y otros empleados de servicios esenciales. El plan incluye opciones de financiamiento, cronogramas de construcción y oportunidades de asociación comunitaria. Colocó la propuesta detallada frente a Sara. Ella creía que tenías la visión, la integridad y las relaciones profesionales necesarias para que esta expansión fuera un éxito. El fideicomiso incluye una financiación inicial de $200,000, específicamente designada para este proyecto de desarrollo comunitario. La propuesta describía planes para comprar propiedades infravaloradas, renovarlas con altos estándares y ofrecerlas a alquileres por debajo del mercado a trabajadores esenciales calificados. Era ambicioso, socialmente responsable y exactamente el tipo de proyecto que honraría el legado de Sara mientras proporcionaba un beneficio comunitario genuino. Derek, tu carta incluye una invitación para participar en esta expansión si estás dispuesto a pasar 2 años aprendiendo la gestión de propiedades de Sara y demostrando tu compromiso con las prácticas comerciales responsables. Derek levantó la vista con la primera esperanza que había mostrado en todo el día. Todavía me daría una oportunidad. Te amaba lo suficiente como para creer que podías cambiar, respondí honestamente. Pero tendrías que ganarte cada oportunidad a través del trabajo real y la responsabilidad demostrada. Frank estaba leyendo su carta por segunda vez. Lágrimas de comprensión, en lugar de dolor, ahora corrían por sus mejillas. Patricia, si todavía estás escuchando desde el pasillo, deberías saber que Sara también me dejó instrucciones a mí. Quería que aprendiera de mis errores y me convirtiera en un mejor juez de carácter. La puerta se cerró con un clic cuando Patricia finalmente abandonó el edificio, sus sueños de dinero fácil se disolvieron junto con su matrimonio. Señor Anderson, creo que necesitamos preparar nuevos documentos legales que reflejen las disposiciones del fideicomiso y los planes de expansión, dije, mi voz calmada pero segura. También necesitaré programar reuniones con nuestros inquilinos actuales para discutir la transición y responder cualquier pregunta sobre las futuras políticas de gestión. Derek se secó los ojos y me miró directamente por primera vez en todo el día. Sara, ¿realmente me darías una oportunidad para demostrar mi valía? Derek, te daré la misma oportunidad que mamá te dio, pero esta vez tendrás que demostrar que vas en serio con el cambio.
La reunión familiar que había comenzado con Derek declarando su victoria hereditaria estaba terminando con la justicia servida y nuevas posibilidades surgiendo de las cenizas de viejos fracasos. La voz del señor Anderson adquirió una nueva autoridad mientras oficializaba la situación legal. Basado en la documentación presentada y las claras disposiciones del fideicomiso de propiedades de Sarah Michey, por la presente reconozco a Sarah Michey como la principal beneficiaria de 7 propiedades de alquiler valoradas en aproximadamente $1.4 millones. Las palabras quedaron suspendidas en el aire de la sala de conferencias como una campana que anunciaba el fin de las ilusiones de Derek. Frank conservó la propiedad de las 4 propiedades restantes, pero con restricciones legales que Margaret había insertado cuidadosamente para evitar cualquier manipulación futura por parte de cónyuges cazafortunas. Derek, tienes 30 días para desalojar la propiedad de Treasure Island, continuó el señor Anderson. Además, el fideicomiso requiere el pago del alquiler de mercado justo por los 42 meses que ocupaste la propiedad sin compensación para el negocio. A las tarifas de alquiler actuales, eso asciende a $37.800. El rostro de Derek palideció cuando la realidad financiera lo golpeó. No tengo esa cantidad de dinero. El fideicomiso permite planes de pago, pero la deuda debe ser reconocida y abordada dentro de los 90 días o será reportada a las agencias de crédito como morosa, expliqué, mi voz profesional pero no cruel. Sin embargo, si vas en serio con aprender la gestión de propiedades, podemos discutir arreglos de trabajo y estudio que te permitirían ganar crédito para la deuda mientras adquieres experiencia empresarial real. Frank estaba estudiando el bolso abandonado de Patricia, que ella había dejado sobre la mesa en su apresurada partida. Su chequera se había caído, revelando un saldo de menos $437. Avisos de sobregiro bancario estaban esparcidos entre estados de cuenta de tarjetas de crédito y cartas de agencias de cobranza. Estaba completamente arruinada, dijo Frank en voz baja. Sarah tenía razón al sospechar. Margaret asintió. El informe del investigador privado incluía el historial financiero completo de Patricia. Había estado planeando usar el dinero de la herencia para pagar deudas masivas y financiar su reubicación en Arizona. Derek era simplemente el medio para acceder a la riqueza de su familia. La transformación de Derek fue notable de presenciar. El hombre arrogante que había entrado pavoneándose en la reunión declarando su victoria hereditaria había desaparecido, reemplazado por alguien que finalmente confrontaba las consecuencias de años de comportamiento irresponsable. Quiero intentarlo, dijo Derek, su voz firme por primera vez en todo el día. Quiero aprender a hacer esto bien. Entonces empezarás por disculparte con la señora Rodríguez y el señor Patterson, respondí. También necesitarás contactar a cada inquilino que has ignorado o decepcionado y asumir la responsabilidad de tus fracasos. La señora Rodríguez sonrió alentadoramente. Estaremos felices de ayudarte a aprender, Derek. Tu madre era una mujer maravillosa que hablaba de ti con amor, incluso cuando estaba frustrada con tus decisiones. El señor Patterson estuvo de acuerdo. La gestión de propiedades se trata de servir a las familias, no solo de cobrar dinero. Si puedes aprender esa lección, podrías llegar a ser bueno en este negocio. Margaret comenzó a guardar su extensa documentación, pero se detuvo para sacar un último sobremarcado como acuerdo de sociedad comercial. Sarah también se preparó para la posibilidad de que Derek pudiera cambiar genuinamente. Si completa 2 años de desempeño satisfactorio bajo la supervisión de Sarah, el fideicomiso le permite ganar una posición de socio junior con derechos de propiedad limitados. Esto no era caridad ni falsa esperanza. Sarah había estructurado una oportunidad genuina para que Derek reconstruyera su relación con la familia mientras demostraba su compromiso con las prácticas comerciales responsables. La sociedad comenzaría con un 10% de propiedad con la posibilidad de crecimiento basado en el rendimiento continuo, explicó Margaret. Pero cualquier violación de la ética empresarial o un regreso al comportamiento irresponsable resultaría en la terminación inmediata y la pérdida de todos los derechos de sociedad. Frank dobló su carta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Sarah pensó en todo, ¿verdad? Amaba a esta familia lo suficiente como para protegerla de sus propias debilidades, respondió Margaret. También creía en la posibilidad de redención para cualquiera que estuviera dispuesto a hacer el duro trabajo de cambiar. El plan de expansión que Sarah había desarrollado incluía roles específicos para Derek si demostraba ser capaz de crecer, coordinación del mantenimiento de la propiedad, relaciones con los inquilinos y, eventualmente, gestión de nuevos proyectos de construcción.
Cada rol requeriría una competencia demostrada y un comportamiento ético antes de avanzar. Derek, si vas en serio con esta oportunidad, empezarás el lunes por la mañana a las 7 en punto, dije. Comenzaremos con los procedimientos básicos de inspección de propiedades y los protocolos de comunicación con los inquilinos. Trabajarás 40 horas a la semana mientras vives en una vivienda de alquiler estándar y pagas el alquiler a precio de mercado como cualquier otro inquilino. Derek asintió con la cabeza en señal de comprensión. ¿Qué hay de mi deuda con el fideicomiso? Ganarás crédito para la deuda a $15 por hora por un desempeño laboral satisfactorio. A ese ritmo, pagar $37.800 mientras cubres tus gastos de vida tomará aproximadamente 18 meses de compromiso a tiempo completo. Esto no era un perdón fácil. Derek tendría que demostrar su sinceridad a través de un esfuerzo sostenido y un cambio genuino. Pero la oportunidad de redención era real si podía estar a la altura. Frank, la carta de Sara incluye sugerencias para tu participación en el proyecto de expansión, dijo Margaret. Ella pensó que tu experiencia con las operaciones de pequeñas empresas podría ser valiosa para las iniciativas de desarrollo comunitario. Los ojos de Frank se iluminaron con un propósito renovado. Quería que contribuyera con algo significativo. Quería que tuvieras la oportunidad de construir algo positivo en lugar de solo mantener lo que ya existía. El señor Anderson ya estaba redactando documentos legales para formalizar los nuevos arreglos, la transferencia de las propiedades del fideicomiso al control de Sara, el reconocimiento de la deuda y el plan de pago de Derek, la estructura de propiedad revisada de Frank y el marco para el proyecto de desarrollo comunitario. Hay una cosa más, dijo Margaret, buscando un pequeño paquete envuelto en el fondo de su maletín. Sara quería que Sara tuviera esto cuando todo estuviera resuelto. Dentro del paquete estaba el cuaderno original de gestión de propiedades de Sara de su primera casa de alquiler, lleno de notas escritas a mano sobre el cuidado de los inquilinos, la programación del mantenimiento y la planificación empresarial a largo plazo. La última entrada, fechada una semana antes de su muerte, decía, las propiedades son solo edificios. El verdadero negocio es cuidar de las personas que necesitan un hogar. Derek intentó una última manipulación mientras la reunión concluía, sugiriendo que la muerte de Sara debería ser investigada porque sus decisiones parecían demasiado sospechosas para ser naturales. Este movimiento desesperado le salió completamente mal cuando Margaret presentó registros médicos completos que documentaban la progresión del cáncer de Sara y su historial de tratamiento. La sugerencia de Derek lo hizo parecer delirante y desesperado, destruyendo cualquier credibilidad restante que pudiera haber poseído. Derek, ese tipo de pensamiento es exactamente por lo que mamá estaba preocupada por tu juicio, dije con firmeza. Si vas en serio con el cambio, tendrás que dejar de buscar conspiraciones y empezar a asumir la responsabilidad de tus propias decisiones. La reunión que había comenzado con las arrogantes declaraciones de Derek terminó con la justicia servida, las relaciones familiares aclaradas y oportunidades genuinas de cambio positivo surgiendo de años de disfunción y manipulación. Mientras nos preparábamos para salir de la sala de conferencias, Frank se me acercó con lágrimas en los ojos. Sara, lamento haber dejado que el dolor nublara mi juicio. Tu madre tuvo suerte de tener una hija que entendiera sus valores tan claramente. Papá, ella te amaba lo suficiente como para protegerte de cometer errores que dañarían a la familia. Ahora tenemos la oportunidad de honrar su legado construyendo algo mejor juntos. 6 meses después, estaba de pie en el porche envolvente de la cabaña original de mamá en Treasure Island, viendo el amanecer pintar el Golfo de México en tonos de oro y coral. La cabaña había sido completamente restaurada utilizando materiales sostenibles y mejoras de eficiencia energética, transformándola en una muestra de lo que una gestión responsable de la propiedad podía lograr. El negocio de propiedades Mitchell había crecido más allá de cualquier cosa que mamá hubiera imaginado originalmente. Ahora gestionábamos 15 propiedades, incluidas 3 nuevas unidades de vivienda asequible designadas específicamente para trabajadores de la salud en el Hospital General de Tampa. El programa de asociación comunitaria había atraído la atención de funcionarios del gobierno local y organizaciones sin fines de lucro que querían replicar nuestro modelo en otros vecindarios. Derek llegó a las 7 de la mañana en punto para nuestra reunión semanal de revisión de negocios, un hábito que había mantenido durante 26 semanas consecutivas. Su transformación había sido notable pero gradual, construida a través de decisiones diarias de priorizar la responsabilidad sobre la conveniencia. Se había mudado a un modesto apartamento de un dormitorio cerca del centro de San Petersburgo,
pagaba el alquiler a precio de mercado sin quejarse y abordaba cada tarea de trabajo con un entusiasmo genuino por aprender. Buenos días, Sara, dijo Derek, dejando 2 tazas de café de la cafetería local donde se había convertido en un cliente habitual. Terminé los informes de inspección de las propiedades de Gulf Boulevard. La señora Rodríguez me pidió que te agradeciera de nuevo por ayudar a su hijo con su solicitud de beca universitaria. El desempeño laboral de Derek había superado todas las expectativas. Había desarrollado relaciones genuinas con los inquilinos basadas en el respeto y el servicio en lugar de la autoridad. Su encanto natural, cuando se dirigía a ayudar a otros en lugar de manipular situaciones, había demostrado ser un activo comercial valioso. ¿Cómo va la reducción de la deuda?, pregunté, revisando su último informe de progreso. Estoy adelantado al cronograma en $3.200, respondió Derek con un orgullo silencioso. El trabajo extra en el proyecto de renovación de Madeira Beach realmente ayudó. Además, he estado vendiendo algunos de mis viejos aparatos electrónicos y equipo deportivo que ya no necesito. El estilo de vida de Derek se había simplificado drásticamente. No más restaurantes caros, vacaciones de lujo o compras impulsivas. En cambio, había descubierto la satisfacción en el trabajo significativo, amistades genuinas con inquilinos y compañeros de trabajo, y la reconstrucción gradual de las relaciones familiares basadas en la confianza en lugar del derecho adquirido. Frank se unió a nosotros en el porche llevando una carpeta de planos arquitectónicos para la siguiente fase de nuestro proyecto de desarrollo comunitario. Su participación en el negocio le había dado un propósito renovado después de años de jubilación sin rumbo. A los 71 años, estaba más enérgico y concentrado de lo que había estado desde la muerte de mamá. El Comité de Planificación de la ciudad aprobó nuestra propuesta para el complejo de viviendas asequibles en la 4ª calle, anunció Frank, su voz llena de emoción. Podemos empezar la construcción en enero. El proyecto proporcionaría 12 unidades de vivienda de alta calidad para maestros, bomberos, paramédicos y otros trabajadores esenciales cuyos salarios habían quedado fuera del mercado de alquiler local. Cada unidad contaría con electrodomésticos modernos, sistemas de eficiencia energética y acceso a espacios comunitarios diseñados para fomentar las conexiones vecinales. Margaret se había convertido en mi mentora empresarial no oficial y en la maestra más paciente de Derek. Sus décadas de experiencia en gestión de propiedades y desarrollo comunitario habían resultado invaluables a medida que nos expandíamos más allá de las simples operaciones de alquiler hacia iniciativas integrales de mejora de vecindarios. Margaret llamó esta mañana, les dije. La Autoridad Regional de Vivienda quiere que presentemos nuestro modelo en su conferencia anual en Orlando. Están considerando financiar programas similares en Jacksonville y Miami. Los ojos de Derek se abrieron con asombro. Quieren copiar lo que estamos haciendo. Quieren aprender de lo que mamá empezó y de lo que hemos construido juntos, corregí suavemente. Se trata de honrar su visión ayudando a otras comunidades a crear viviendas de calidad para familias trabajadoras. El éxito no había llegado sin desafíos. Inquilinos difíciles, emergencias de mantenimiento inesperadas, complicaciones de financiamiento y la presión constante de mantener altos estándares mientras se mantenían los alquileres asequibles. Pero cada desafío se había enfrentado con trabajo en equipo, creatividad y el tipo de habilidades para resolver problemas que Derek finalmente estaba desarrollando a través de la práctica y la dedicación. Hay algo que necesito decirles a ambos, dijo Derek, su voz seria pero tranquila. He estado asistiendo a sesiones de terapia para lidiar con mi adicción al juego y los problemas de ira que causaron tantos problemas en nuestra familia. Frank y yo intercambiamos miradas de sorpresa. Derek nunca había reconocido tener problemas que requirieran ayuda profesional. Empezó porque no podía entender por qué había sido tan destructivo cuando mamá estaba tratando de ayudarme, continuó Derek. El terapeuta me ayudó a darme cuenta de que estaba enojado por cosas que no tenían nada que ver con el negocio familiar. Estaba jugando y actuando irresponsablemente porque me sentía como un fracaso en comparación con el éxito de Sara en la escuela de enfermería. Este era el tipo de autorreflexión honesta que mamá había esperado que Derek finalmente alcanzara. Ella había creído que debajo de su comportamiento irresponsable había alguien capaz de crecer y contribuir positivamente a la familia. Estoy orgulloso de ti por buscar ayuda, dijo Frank, extendiendo la mano para apretar el hombro de Derek. Tu madre siempre creyó que podías superar lo que fuera que te estuviera frenando. El impacto comunitario de nuestro trabajo había sido igualmente gratificante.
El valor de las propiedades en nuestros vecindarios había aumentado debido a nuestros estándares de mantenimiento y prácticas de selección de inquilinos. Las empresas locales se habían beneficiado de la base de clientes estable que proporcionaba una vivienda de alquiler de calidad. Las tasas de criminalidad habían disminuido a medida que fomentábamos las conexiones entre los inquilinos y alentábamos los programas de vigilancia vecinal. La señora Rodríguez había sido ascendida a subgerente de propiedad, utilizando sus habilidades bilingües y su empatía natural para ayudar a los nuevos inquilinos a navegar los contratos de arrendamiento y los recursos comunitarios. El señor Patterson había iniciado un comité asesor de inquilinos que proporcionaba retroalimentación sobre las mejoras de la propiedad y sugería eventos comunitarios que unían a los vecinos. Yo también tengo un anuncio, dijo Frank, sacando un documento de aspecto oficial. He estado trabajando con el señor Anderson para establecer la fundación conmemorativa Sarah Michei. Proporcionará becas para estudiantes de enfermería y subvenciones para proyectos de desarrollo de viviendas asequibles. La fundación se financiaría a través de un porcentaje de nuestras ganancias de alquiler y donaciones de socios comunitarios que se habían beneficiado de nuestros programas de vivienda. El legado de mamá se extendería más allá de nuestro negocio familiar para apoyar el tipo de carreras y desarrollo comunitario que ella había valorado a lo largo de su vida. Hay una cosa más, dije, buscando en mi portafolio una carta que había estado guardando para este momento. Mamá dejó instrucciones específicas sobre la oportunidad de sociedad de Derek. Hoy se cumplen exactamente 6 meses de desempeño satisfactorio, lo que lo califica para el primer periodo de revisión. El rostro de Derek mostraba una mezcla de esperanza y nerviosismo mientras abría el sobresellado que contenía los criterios de evaluación de Sarah para la consideración de la sociedad. Según las instrucciones de mamá, la elegibilidad para la sociedad requiere la demostración de responsabilidad financiera, habilidades de relaciones con los inquilinos, ética empresarial y compromiso con el servicio comunitario, leí en voz alta. Derek, has superado las expectativas en todas las categorías. El acuerdo de sociedad comenzaría a Derek con un 5% de propiedad con la posibilidad de crecimiento hasta un 20% en 5 años, basado en un rendimiento excelente continuo. No era caridad ni nepotismo, sino el reconocimiento de un logro y una contribución genuinos al éxito del negocio. No sé qué decir, susurró Derek, con lágrimas formándose en sus ojos. Nunca pensé que tendría la oportunidad de recuperar su confianza. Te la ganaste a través de 6 meses de decisiones consistentes de hacer lo correcto, respondí. Mamá creía en la posibilidad del cambio, y tú demostraste que su fe estaba justificada. Mientras el sol subía más alto sobre las aguas del Golfo, reflexioné sobre las lecciones que este viaje le había enseñado a nuestra familia. La confianza debe ganarse con acciones, no con palabras. El éxito requiere servir a los demás, no solo perseguir el beneficio personal. La lealtad familiar a veces significa tomar decisiones difíciles para proteger a los seres queridos de su propio mal juicio. Frank había aprendido a reconocer la manipulación y a tomar decisiones basadas en hechos en lugar de emociones. Derek había descubierto que la satisfacción genuina proviene del trabajo significativo y las relaciones positivas en lugar del dinero fácil y la gratificación instantánea. Yo había aprendido que luchar por la justicia no es egoísta cuando honra el legado de otra persona y protege a las personas que dependen de un liderazgo responsable. Las propiedades de alquiler prosperaban bajo una gestión profesional que priorizaba el valor a largo plazo sobre las ganancias a corto plazo. Nuestros inquilinos se habían convertido en defensores de nuestro modelo de negocio, recomendando a amigos y familiares que necesitaban una vivienda de calidad. Los proyectos de desarrollo comunitario habían atraído la atención positiva de los medios e inspirado iniciativas similares en toda el área de la bahía de Tampa. De pie en el porche restaurado de mamá, rodeada de miembros de la familia que habían aprendido a respetar las contribuciones de los demás y a trabajar juntos hacia metas compartidas, entendí que la herencia no se trata solo de dinero o propiedades. Se trata de valores, responsabilidad y el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando los miembros de la familia se oponen inicialmente. La historia que había comenzado con traición e injusticia se había transformado en una de redención, crecimiento y genuina unidad familiar, construida sobre el respeto mutuo en lugar de la manipulación o el derecho adquirido. Mamá estaría orgullosa de lo que hemos construido juntos, dijo Frank, su voz llena de gratitud y paz. Estaría orgullosa de que aprendimos de su ejemplo y llevamos adelante sus valores. Asentí, observando a las aves marinas planear sobre las olas que habían sido testigos de décadas de sus sueños convirtiéndose en realidad. Derek asintió,
su propio crecimiento evidente en la forma en que escuchaba más de lo que hablaba y consideraba las necesidades de los demás antes de expresar las suyas. Solo desearía haber aprendido estas lecciones mientras ella todavía estaba aquí para ver los cambios. Derek, ella sabía que tenías el potencial para crecer. Por eso creó oportunidades de redención en lugar de simplemente excluirte por completo. Te amaba lo suficiente como para creer que podías convertirte en la persona que eres hoy. Mientras nos preparábamos para comenzar otro día de trabajo de gestión de propiedades, pensé en cuántas familias luchan con desafíos similares de responsabilidad hereditaria y las complejas dinámicas del amor y la decepción. Nuestra historia había encontrado una resolución a través de una planificación cuidadosa, una comunicación honesta y la voluntad de luchar por principios que honran a las personas que amamos. El negocio de propiedades Michei continuaría creciendo, sirviendo a familias que necesitaban viviendas de calidad y creando oportunidades para el desarrollo comunitario que fortalecían vecindarios enteros. Pero, lo que es más importante, nuestra familia había aprendido a trabajar junta basándose en el respeto mutuo, los valores compartidos y la comprensión de que el verdadero éxito proviene de servir a los demás en lugar de solo perseguir la ventaja personal. Ahora, quiero preguntarles algo que me he estado preguntando a lo largo de todo este viaje. ¿Alguna vez han tenido que defender aquello en lo que creían que era correcto, incluso cuando sus propios familiares se oponían? A veces, proteger a las personas que amamos significa tomar decisiones difíciles que otros no entienden en el momento. Me encantaría leer sobre sus experiencias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó con usted, por favor presione el botón de me gusta para ayudar a que otras personas la descubran. No olvide suscribirse para más historias sobre relaciones familiares, crecimiento personal y encontrar el coraje para hacer lo correcto, incluso en circunstancias difíciles. Y por favor, comparta este vídeo con cualquiera que pueda beneficiarse de aprender sobre la importancia de la responsabilidad, la redención y el verdadero significado de la lealtad familiar. Gracias por acompañarme en este viaje hoy. Espero que nuestra historia les haya recordado que nunca es demasiado tarde para hacer cambios positivos en su vida y que luchar por la justicia y la integridad siempre conduce a mejores resultados para todos los involucrados. Hasta la próxima, recuerden que la mejor herencia que podemos dar a nuestras familias es el ejemplo de vivir con coraje, compasión y un compromiso inquebrantable de hacer lo correcto.